¿Cómo están? Mi nombre, el enfermero Giovanni. Espero se encuentren bien todos ustedes y sus seres queridos. Este es un podcast semanal. De todos los martes estén pendientes de todo el contenido, información y capacitación. Bienvenidos. El día de hoy, nuestro capítulo número 5, hablaremos de un tema importante y básico, que es la salud y la enfermedad, todo lo relacionado con este tópico y su evolución en el tiempo. Iniciaremos con una frase inspiracional de Aristóteles, que nos menciona: educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Ese será el lema del día de hoy. Como introducción, durante la historia de las ciencias de la salud y las diferentes épocas en el tiempo nos han enseñado que las concepciones de la realidad y los avances científicos son tan importantes como la propia existencia del ser humano. La salud ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud, también conocida como OMS, de esta forma: el estado de completo bienestar físico, mental y social y de funcionamiento, y no solo la ausencia de enfermedad o invalidez. Esta definición ha pasado por diferentes modificaciones de acuerdo con las creencias y costumbres de la humanidad en las diferentes épocas y lugares en el espacio y tiempo. Por ejemplo, en la época de las culturas antiguas, los egipcios, que estuvieron en su auge más o menos en los 3200 años antes de nuestra era, involucraron conocimientos acerca de la higiene personal, del almacenamiento de aguas para el consumo y del desecho de las aguas residuales. Los habitantes de Mesopotamia también manejan las mismas costumbres de los egipcios, pero ellos integran todo esto en un escrito, al que denominaron Código Levítico, alrededor de los 1500 antes de nuestra era, donde recogen todas sus normas personales y comunitarias de higiene. Los griegos, alrededor de los años 1200 antes de nuestra era, hasta el año 146 de nuestra era, tenían un gusto específico por la limpieza, por lo que aplicaban normas intensas de higiene personal y comunitaria, además de que es bien sabido que los griegos tenían un interés importante en el culto a la belleza. A lo estético, tenían una dieta balanceada y un buen saneamiento del ambiente. Los romanos, que aparecieron en el año 753 antes de nuestra era y que cayeron en el año 476 de nuestra era, por disturbios de su propia población, estos crearon acueductos, baños públicos, fabricaron un sistema para la evacuación de las aguas residuales y para la eliminación de la basura. Cuando cae el Imperio Romano de Occidente, comienzan cambios importantes en la historia de la humanidad y aparece una nueva época llamada la Edad Media y denominada el Oscurantismo. Una época de la historia en la que los descubrimientos de grandes científicos los condenaban a la muerte por parte de la creciente y asesina religión de los reyes católicos y el dogma del cristianismo mal aplicado en aquellas épocas. Aparece en los años 476 de nuestra era y termina, lamentablemente, hasta 1492, el año en el que Cristóforos Columbus descubrió América. En esta etapa tan lamentable de la humanidad, también trajo consigo un retraso en las normas y las reglas higiénicas que la humanidad había descubierto. Al mismo tiempo, hubo una suspensión en la recogida de basuras y desechos residuales, ocasionando la aparición de grandes plagas como la peste negra, la lepra, la viruela, la tuberculosis, etc. Entonces, imagínense, desde estos años teníamos problemas con el saneamiento porque todo era porque Dios así lo dijo, y como Dios dijo que no tenían que bañarse, no tenían que bañarse, y que no tenían que lavarse las manos, no tenían que lavarse las manos, y la ciencia era tomada como brujería, y entonces todo eso que aquellos científicos querían demostrar acerca de las normas de higiene con estudios e investigaciones comprobables, pues no pudieron realizarlo, todo por este oscurantismo durante casi 1000 años, ¿no? Entonces, o más de 1000 años. Entonces tuvimos muchos problemas porque tenemos 1000 años de retraso, ¿no? Cuando la humanidad recapacita y regresa a cuidarse y cuidar el medio ambiente, entre comillas, el renacimiento, que inicia en algunas locaciones europeas desde el año 1300 y que tiene su auge en el año 1492 y que termina en el siglo XVII,
No hay tantos cambios en cuanto a las condiciones de vida. Sin embargo, en el año de 1779, Johann Peter Frank establece los principios de las acciones sanitarias gubernamentales, donde menciona el lavado de manos, el baño diario y comienza con la organización para el desecho y recolección de aguas residuales y basuras. En el siglo XIX, con una nueva época en camino, regresan grandes avances tecnológicos y científicos en el campo de las ciencias de la salud, puesto que se descubren los agentes causales de las enfermedades infecciosas, aparecen los primeros sueros y vacunas, y al mismo tiempo comienza con el estudio de las causas de las enfermedades no infecciosas. En este siglo XIX también comenzamos con métodos tan básicos como la pasteurización y también con la creación de la penicilina, que podía curar muchas enfermedades infecciosas de origen bacteriano. En ese momento pues eran todas susceptibles a la penicilina. En el siglo XX se crean las organizaciones mundiales, mejoran la creación y producción de vacunas para prevenir infecciones, se mejoran los conocimientos en el área médica y enfermera. Durante todas estas etapas existen diferentes modelos que explican el origen de la enfermedad, y es un buen momento para definir a la enfermedad según la Organización Mundial de la Salud. Alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. El primer modelo que explica el proceso y el origen de la enfermedad lo vamos a conocer como el modelo mágico religioso, en el que se menciona que las causas de la enfermedad son los espíritus malignos y el castigo divino por transgredir las normas. La época principal de este pensamiento fue en la época primitiva, en la Edad Media y en algunos casos incluso en la época actual. Las personas que desarrollan este tipo de pensamiento son los chamanes, los brujos, los curanderos y los sacerdotes, que utilizaban los exorcismos, limpias y el apegarse a su fe con oraciones y súplicas para curar las enfermedades. Históricamente, las personas que desarrollan este tipo de pensamiento son personas de pensamiento pasivo, conformistas, de pocas ideas y nada pensantes, ya que esto condiciona el pensamiento de las personas. Promueve un pensamiento para aceptar todo lo que le suceda a las personas solo porque sus dioses o religión así lo mencionan. Entonces este modelo mágico religioso que teníamos en los años primitivos, donde las civilizaciones nómadas tenían árboles como dioses, a los jaguares, a los linces y a diferentes animalitos a los que se encomendaban mucho para curar las enfermedades. Después, conforme fue avanzando específicamente en la Edad Media, pues todo ese retraso, ¿no? Empezó que los exorcismos, que rezarle, que si Dios así lo quiere, así te va a pasar. Y empezaron con muchos pensamientos muy, muy tontos, ¿sí? Y eso ocasionó que la enfermedad evolucionara, que se crearan nuevas enfermedades y que no las pudiéramos curar en ese momento, porque hubo un retraso impresionante en los avances científicos. El segundo modelo es el ambientalista, que nos menciona que la causa principal de las enfermedades es el ambiente físico sucio, es decir, las condiciones insalubres que rodean al individuo. Aparece al final de la Edad Media, en el Renacimiento y la Revolución Industrial. Promueve el saneamiento del ambiente, la higiene personal, la higiene de la vivienda, el drenaje, la red de agua potable y la disposición correcta de las aguas residuales y de la basura. Entonces, como podemos entender, este modelo ambientalista dijeron, bueno, ya tenemos mucha basura, vemos que esto causa infecciones, que se empiezan a pudrir, que crecen animales, que aparecieron nuevas enfermedades infecciosas. Vamos a tratar de limpiar nuestro ambiente para alejar todo eso lo más posible de nuestra salud. Eso es lo que apareció pues a finales de la Edad Media, en el Renacimiento y en la Revolución Industrial. Se vio muy importante el crecimiento de este modelo ambientalista, puesto que ustedes recordarán fue el boom de todas las máquinas, ¿sí?
que nos ayudan a trabajar diario, ¿no? En las fábricas, en los laboratorios, etcétera, etcétera. Entonces, eso también era importante poderlo observar. Todas esas máquinas generaban una combustión importante y todas las personas que trabajaban en ese momento en las gaseras, en las minas, en fábricas, etcétera, etcétera, pues estaban expuestas a contaminación de humo de diferentes índoles, y eso pues también les generaba enfermedades no propiamente infectocontagiosas, aunque sí generaban un riesgo, pero generaba más enfermedades como ahora lo conocemos, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El tercer modelo es el unicausal o biologicista, en el que se menciona que la causa de la enfermedad es un agente patógeno, que puede ser un virus, un hongo, una bacteria o cualquier otro microorganismo, es decir, el objeto de estudio es la enfermedad. Este pensamiento aparece en la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, es decir, de 1850 hasta 1950. Aparece la pasteurización, por ejemplo, y desarrollan la microbiología. Las formas para curar a las personas son mediante medicamentos o fármacos. Aquí aparecen los antibióticos, los analgésicos, los antiparasitarios, antihistamínicos, etc. Al mismo tiempo, implementan las medidas del modelo ambientalista. Aquí la OMS, la Organización Mundial de la Salud, desarrolla su primer concepto de salud, es decir, su primera definición, el cual es el estado de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Tiene como limitaciones el hecho de no explicar el por qué un mismo agente patógeno no causa la misma enfermedad en las personas. Explica parcialmente las causas de la enfermedad. Y aquí podemos dar un ejemplo de una persona que se contagia por E. coli, ¿sí? Pero que lo tenemos una persona lo tiene en orina, en vías urinarias, y la otra persona lo tiene en vías respiratorias. Causa una enfermedad totalmente distinta, con signos y síntomas totalmente distintos y complicaciones totalmente distintas. Y este modelo unicausal no podía definir ni explicar por qué esa bacteria, que si bien era la misma y estaba dentro de nuestro cuerpo pero en otro lugar, podía generar diferentes signos y síntomas. El cuarto modelo, y el que seguimos en la actualidad, es el modelo multicausal, en el que se menciona que las causas de la enfermedad están contenidas en los ambientes biológico, físico, químico y social, en las características del huésped y en las características del agente patógeno. Aparece en la segunda mitad del siglo XX y existe hasta la actualidad. Aquí aparece un esquema importante en el estudio, prevención, tratamiento y rehabilitación de las enfermedades, mejor conocido como la historia natural de la enfermedad. Tiene como objeto de estudio la enfermedad y la prevención de las enfermedades, las formas para curar a las personas por medio del uso de fármacos y medidas de saneamiento, e igualmente la identificación y tratamiento de factores de riesgo que puedan enfermar al individuo. Este modelo comienza a utilizar estrategias como la educación para la salud, la medicina preventiva y la atención primaria. La definición de salud es la siguiente: la salud es un continuo, es un estado de bienestar físico, mental y social con capacidad de funcionamiento y no únicamente ausencia de afecciones o enfermedades. ¿Sí? Y esto es lo que ha ido evolucionando el término de salud conforme va pasando el tiempo, los modelos y la historia y las épocas en la que estamos colocando a todos estos modelos que pueden explicar la salud y la enfermedad. A partir de este momento, solo se han actualizado los conocimientos y mejorado la perspectiva acerca de la atención a las personas. Han aparecido más y nuevas enfermedades que provocaron que a mediados de los años 70 la definición de la OMS acerca de la salud sea el estado de completo bienestar físico, mental y social y de funcionamiento, y no solo la ausencia de enfermedad o invalidez, como ya lo habíamos mencionado al inicio de nuestro podcast. Conocer el proceso de salud de enfermedad de tus pacientes mejorará tu planeación y tu ejecución de los cuidados de enfermería, y esto mejorará las condiciones de salud individuales y colectivas de la sociedad. Y hay que analizar profundamente este concepto, el completo bienestar físico, y físico lo vamos a entender como anatomofisiológico, ¿ok? Mental, estamos hablando de la salud mental,
y estamos hablando de la salud social, ¿sí? Que nosotros nos sintamos bien con nuestro cuerpo, con nuestro funcionamiento, ¿sí? Con nuestra mente y nuestra capacidad mental y con nuestra capacidad de socializar y con nuestra sociedad. Que todo esto tenga un buen funcionamiento, ¿ok? A eso se refiere. Cuando uno de estos 3 puntos no está bien, nosotros no tenemos el estado de completo bienestar, ¿ok? Y por eso es que pone al final, y no solo la ausencia de enfermedad o invalidez, que quiere decir que no solamente por tener una gripe o no solamente por tener una invalidez física, no vamos a tener el estado de completo bienestar, ¿sale? Entonces es algo importante que podamos entenderlo, que podamos retomarlo y que tengamos siempre en nuestra mente. Tenemos que darle los cuidados a nuestros pacientes cuando los necesiten y los que necesiten para que ellos lleguen a su estado de completo bienestar físico, mental y social. Este fue el capítulo número 5 de Lo bello de ser enfermero. Nos esperamos la siguiente semana para escucharnos otra vez. El tema de la siguiente sesión será: ¿qué es el proceso atención de enfermería? Gracias y hasta la próxima. Bye.